Bien, buenos días. Mientras terminamos de saludarnos este miércoles que estamos celebrando lo soleado que es, como le decimos a nuestro invitado de hoy, bienvenidos a una nueva sesión del Foro Económico del Diario Montañés. Bienvenidos a ustedes y a quienes nos siguen en directo a través de la web del diario. Nueva sesión y también la última sesión con la que cerramos esta temporada, en la que no queremos obviar el darles las gracias por habernos acompañado durante todos estos meses y haberlo hecho además de forma tan participativa. Han contribuido ustedes a hacer que este sea un espacio de referencia para hablar de algo que nos afecta a todos, que es la economía. Hemos hablado de temas de gran calado, de temas internacionales, de grandes dimensiones, y hoy nos vamos a lo más pequeño, a la parte mínima de la economía, pero tan importante, las monedas. Unas que, de hecho, no podemos ni tocar, y para las que nuestro invitado de hoy tiene una postura muy definida que nos va a contar a lo largo de su ponencia. Gonzalo Bernardos es analista, consultor económico, financiero e inmobiliario y uno asiduo en los medios de comunicación, seguro que les suena. Es lo que ocurre cuando alguien sabe de lo que habla y además lo cuenta muy bien. Comentábamos ahora que va a batir récord de intervenciones. Con esta van 66 conferencias este año, o sea que esto es casi una carrera que hay bandas de rock que no tienen tantas actuaciones. Este profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, digamos que tiene también poderes, tiene un mapa con el que traza acontecimientos que al final acaban convirtiéndose en realidad. En esos planes inmediatos, él ve este plazo en el que estamos como un momento muy adecuado para invertir en bolsa por la estabilidad financiera, un momento que se prolongará hasta 2021, lo cual, hablando de economía, es prácticamente un mundo. Si miramos un poco más cerca y nos quedamos en el 2018, considera que la economía va a crecer más que en los últimos 10 años. Esto genera oportunidades. Esa inversión en bolsa es una de ellas. Pero para invertir hace falta algo fundamental: inversores. Y los españoles no nos distinguimos precisamente, según el señor Gonzalo Bernardos, por nuestro arranque inversor. Solo Italia nos gana a nivel europeo en esta pereza por decidir dónde ponemos nuestro dinero, que en nuestro caso suele acabar en la deuda pública. Algunos sí que se han atrevido y lo han hecho precisamente en la criptomoneda. Para ellos, Gonzalo Bernardos tiene un mensaje muy claro. Si quieren jugar, váyanse al casino, que es más divertido y allí sí tendrán opciones de ganar. Tiene también un mensaje relativo a este gobierno que acabamos de estrenar, una previsión. Dice Gonzalo Bernardos que no podrán hacer grandes cosas en materia económica, no por falta de voluntad, sino por falta de dinero. Estas son sus previsiones, las nuestras son un poco más limitadas, se extienden prácticamente a la próxima hora y hablamos por experiencia. Sabemos que a todos ustedes les van a surgir dudas y cuestiones que van a querer plantear a nuestro invitado y para eso tienen esas tarjetas en las mesas en las cuales pueden plasmarlas y se las trasladaremos al final de la sesión. De nuevo, gracias por acompañarnos, por hacerlo hoy y por hacerlo durante todos los meses. Vacaciones escolares, volvemos en septiembre. El 18 estaremos aquí con un nuevo foro que protagonizará en esa ocasión Carlos Solchaga y esperamos que vuelvan relajados, morenos y con muchas ganas de seguir hablando de política. Hoy cierra el turno Gonzalo Bernardos, que a partir de este momento tiene la palabra. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la elevada asistencia. Estoy encantado de volver a estar en Santander. Estuve en noviembre, me lo pasé francamente bien en aquella conferencia que di para CEMIDE. Y decir que para mí, cuando vengo de conferencia, y sobre todo en una ciudad tan magnífica como Santander, pues es un día de relax, un día de vacaciones y un día de pasármelo bien. Y esto es lo que voy a pretender con la conferencia que voy a realizar. Les voy a explicar de qué voy a hablar. Y les voy a ir ordenando los temas que prácticamente todos hacen referencia a lo que es inversión. Y al final les voy a decir un mensaje muy claro. Porque miren, yo hay una cosa que odio de los economistas. Es cuando realmente dicen, nosotros no hacemos predicciones. Pues no te llames economista, llámate historiador de la economía.
Porque es verdad que la economía no es como la química, la física o la biología, que son ciencias experimentales y bastante más fácil de controlar a través de experimentos sus resultados. Pero lo que nos pide a nosotros la población, lo que nos piden los empresarios, lo que nos piden los inversores, es hacer predicciones, porque les interesa lo que va a pasar en el futuro y bastante menos lo que han pasado, que lo pueden estudiar en libros, diarios, etcétera, etcétera. Entonces, con el riesgo que tiene cualquier economista de equivocarse, con el riesgo de que vayan a pasar cosas que sean imprevistas, yo les voy a contar mi verdad, que no necesariamente tiene que ser la verdad. Ahora bien, evidentemente se lo voy a razonar. Lo que vamos a hacer es ir pasando por los diversos aspectos. Es decir, primero nos iremos a renta variable, luego nos iremos a renta fija, hablaremos del Bitcoin y del dólar euro y aterrizaremos finalmente en el mercado de la vivienda en España, que en los últimos tiempos es uno de los mercados protagonistas y que próximamente lo será bastante más. No obstante, cuando uno tiene que coger y hablar de inversiones, tiene que hablar de coyuntura, tiene que hablar de cómo va a evolucionar la economía mundial. Como ha dicho mi presentadora, 2018 es el mejor año de los últimos 10 de la economía mundial. Solo hay 18 países en situación de crisis económica o riesgo de estancamiento económico. Un mínimo muy significativo, sobre todo si lo comparamos con los años anteriores. Y nos encontramos, además, como economía mundial, con un aspecto muy bueno. Es que Estados Unidos está haciendo de motor de la economía mundial. El plan fiscal de Trump hará que Estados Unidos crezca bastante más, como mínimo durante 2018, 19 y posiblemente también 20, y esto, de alguna manera, va a ayudar a todas las naciones. Después de la barbaridad alemana del año 2010 de solucionar una crisis por falta de demanda, reduciendo la demanda, esto si lo hace un alumno mío, le digo, suspendido, pero no vuelvas en septiembre, vuelve en la otra vida de la barbaridad que acabas de hacer. Europa ha dejado de reducir el déficit público, la política fiscal ha dejado de ser una rémora para el crecimiento económico y, por el contrario, en los próximos tiempos va a ser un estímulo, por sencilla razón de que la inmensa mayoría de los países de la zona euro o tiene un déficit escasísimo o tiene superávit. Piensen que el país que tiene más déficit público en relación al PIB es España. En este escenario, además, nos complementamos con China. Como mínimo, China, durante los 2 próximos años, no tiene perspectivas de petar. ¿Qué significa petar en materia económica de China? No significa que vaya a tener una gran recesión. Significa que, como su modelo de crecimiento económico, ahora basado en el consumo interior, a diferencia del que tenía hace 10 años, basado en las exportaciones, ha fracasado. La sospecha es que más tarde o más temprano volverá a ese modelo basado en las exportaciones y para eso necesita ganar competitividad artificialmente. Y para ganar competitividad artificialmente provocará una gran devaluación de la moneda, como provocó en 1994, que lo devaluó aproximadamente un 40%. Claro, ustedes pensarán que la economía mundial tiene riesgos. Yo les voy a contar los 2 principales riesgos y les voy a contar de otros países que van mal y que más que nada no es un riesgo porque ya estaba previsto. Los dos riesgos son los siguientes. Aunque parezca mentira, Trump, que parece de todo, es un señor que económicamente tiene un plan. El plan está basado en crear magníficos puestos de trabajo y específicamente en el sector industrial y en el sector industrial para contentar a sus votantes principalmente del cinturón del óxido, medio oeste americano. Para ello, unas medidas son las proteccionistas, pero para ello también es recalentar muchísimo la economía americana. Entonces, el plan que tiene él es que dice, bueno, mira, yo si recaliento la economía americana, la tasa de paro está en el 3,8, me subirán los salarios, lo quiere, me subirá la demanda de bienes y por lo tanto la inflación. Para esa subida de la inflación la va a contener de 2 maneras diferentes. En el plan está contenerla a través de la apreciación del dólar. Yo alucinaba bastante cuando todos los analistas decían que el dólar iba a ir 1,30. Bueno,
Ya vemos que ha corregido 1,15 y yo pienso que como mínimo en los 2 próximos años el dólar se va a seguir apreciando y no va a ser insólito que se sitúe entre el 1,1, 1,05, 1. Porque a medio plazo Estados Unidos, para contener la inflación, como he dicho anteriormente, le interesa una apreciación del dólar. En segundo lugar, Estados Unidos se va a poner en los próximos tiempos, de manera bestial el sector del petróleo. Ellos lo único que tienen que hacer es coger yacimientos antiguos, aplicarles la fractura hidráulica, fracking y sacar petróleo. Y este petróleo que ustedes ven ahora a niveles muy elevados, ha superado los $75 el barril Brent. Dudo mucho que a final de año continúen en sus valores, incluso en los años siguientes y sobre todo y especialmente en el 19 va a bajar significativamente, porque ya sea por el fracking o por las arenas bituminosas de Canadá, en Estados Unidos y en Canadá hay una gran parte de las reservas mundiales. A partir de aquí, todo esto, digamos, por un lado creo riqueza, por un lado subo salarios, pero me genera inflación y con la bajada del precio de las materias primas intento que esa inflación se reduzca. Con la apreciación del euro con la apreciación del dólar intento que la inflación se reduzca. Y ese es un plan bien confeccionado, excepto en un punto. Él dice que cogiendo y bajando los impuestos aumenta la recaudación. Eso es mentira. Por mucho que lo digan algunos analistas liberales y los políticos de la derecha, es mentira. Jamás ha pasado. Lo tienen que ver ustedes en España. Cuando el PP baja los impuestos, la recaudación sube menos que la inflación. Y siempre ha bajado. Eso lo dijo Reagan, generó un gran déficit público y sucesivamente ha pasado así. Entonces, el gran problema que tiene Trump y que tendrá en algún momento Estados Unidos es el gran boquete fiscal. Ese gran boquete fiscal en un país con una deuda que es el 104% del PIB va a generar que Estados Unidos consuma muchos recursos de la economía mundial y que los tipos de interés que tenga que pagar sean muy elevados comparativamente en la actualidad. Y eso, calculen, que puede caer a finales del 20, en el 21, como muy tarde en el 22. Y este es un peligro. Y es un peligro que afectará significativamente a la bolsa americana. ¿La afectará este año? No, porque este año es un año, en principio, de disfrute. ¿Por qué de disfrute? Porque las compañías americanas están llenas de dinero. Y están llenas de dinero que no saben qué hacer con él por el plan fiscal de Trump. El coger y llegar a estar pagando un tipo de sociedades de casi el 40, porque el tipo de sociedades en Estados Unidos era el 35, más el de los diferentes estados, a poder pagar un 20, la diferencia, el dinero que les queda, es tremendo. Con el mismo beneficio, después de impuestos, van a conseguir bastante más. Segundo, pueden repatriar la barbaridad de dinero que tienen en el extranjero, sobre todo las compañías tecnológicas. Si lo tienen en activos financieros, han de pagar el 15%, porque antes el impuesto a sociedades en Estados Unidos te clavaba el 35% por cualquier beneficio logrado por una empresa americana en cualquier lugar del mundo. Ahora no. Ahora se limita al 15% si lo tienes en extranjero, en efectivo o en activos financieros, y en cambio si tienes inmuebles solo tienes que pagar el 8,5%. Vuelve a ser una barbaridad de dinero. Y esto, en principio, debería coger y estimular mucho las OPAs en Estados Unidos, las compras de empresas, y debería estimular la mayor retribución al accionista. Y, en principio, aunque la bolsa americana tiene un problema grave, es que ha subido muchísimo, no tiene perspectivas de que esto le produzca una caída, a pesar de que los tipos de interés están subiendo y el tipo de interés del bono a 30 años ha superado la barrera mítica del 3%, porque cuando supera el 3%, gente que está en renta variable ve muy aceptable marcharse a renta fija y se produce el trasvase contrario que se ha producido desde 2009 hasta prácticamente el año pasado. Si analizamos la bolsa americana, desde el 3 de marzo del 2009 hasta el 1 de febrero de 2018, ha tenido un crecimiento continuado. Y la revalorización en todos estos años es el 399%, casi 400%. Eso significa
multiplicar las cotizaciones prácticamente por 4. Esto significa que hay mucha gente que tiene muchas plusvalías y tiene muchas cosas que defender. Por lo tanto, a pesar de que yo no veo una caída significativa en la bolsa americana, yo no invertiría en bolsa americana. Yo, si acaso, si a alguno le interesa invertir en Estados Unidos, invertiría en renta fija a corto plazo, que está bastante bien valorada. Renta fija a un año se puede conseguir un tipo de interés de alrededor del 2,5 y sobre todo las ganancias no vienen tanto de esa renta fija, sino vienen principalmente de la apreciación del dólar. Pero tampoco sería mi inversión preferida. Me parece que Estados Unidos, en general, las mejores noticias económicas ya han pasado y, por lo tanto, cuando hay que invertir en bolsa, no me seduce demasiado. Si me voy a Europa, lo que veo es que hay diferentes niveles de cómo estamos los distintos índices respecto al máximo histórico. Si la memoria no me falla, del 30 de abril, el FTSE en Londres estaba el 3,80 por debajo del máximo histórico. El DAX alemán estaba en el 8% aproximadamente y el CAC francés en el 16%. Pero me voy al IBEX y el IBEX estaba el 37% por debajo. Y el IBEX está cotizando con un gran descuento respecto a lo que es la mayoría de bolsas europeas. ¿Descuento justificado? Descuento justificado por la situación de un sector económico, pero no justificado por la situación de la economía española. La economía española no es una rémora para Europa, la economía española es un motor. A partir del 2015 la situación varió por 2 razones. 1, porque la coyuntura internacional fue mucho más favorable. 2, porque los empresarios de este país han hecho mucho trabajo muy bien. Nosotros hemos sido un país que exportando bienes históricamente éramos bastante malos y bastante buenos exportando servicios, turismo. En la actualidad somos el país más competitivo en turismo del mundo, 3er año consecutivo que lo da esa titulación el Foro Económico Mundial y además somos el no va más exportando bienes de repente. Nosotros tenemos un perfil exportador muy similar al de Alemania, lo único que desgraciadamente nosotros exportamos como principal característica por precio y Alemania por la calidad. Por lo tanto, ellos por la misma exportación que nosotros consiguen más dinero. Pero si cogemos y miramos el último año, nuestras exportaciones han crecido de bienes el 8,9%. De los países importantes del mundo, solo nos superan 2 en crecimiento de las exportaciones. Nos supera Japón y el Reino Unido, pero los 2 con truco, porque ellos, una parte del crecimiento de las exportaciones es en base a la depreciación de la moneda, una depreciación que el año pasado no tuvo el euro. Por lo tanto, dentro de Europa o dentro de la zona euro, somos el país que más crece en las exportaciones. Esto nos hace que en la actualidad tengamos un modelo económico muy bueno, basado en las exportaciones y en la inversión en bienes de equipo, que seamos un país que ahorra, vive por debajo de las posibilidades, una cosa que llevamos haciendo desde el 2013, pero que durante el resto de años desde la llegada de la democracia no hicimos, solo lo hicimos puntualmente en 95, 96 y 97, después de una devaluación de la moneda de la peseta del 28,6, y nos permite estar en un escenario muy optimista. Si no se hacen barbaridades, que nada induce a que se harán barbaridades próximamente, nosotros tenemos un crecimiento económico de entre el 2,5 y el 3,5 hasta el 2021 y en los próximos años se va a incorporar como motor del crecimiento económico la inversión en construcción, que está aún en mínimos, y la administración del Estado, en lugar de reducir la demanda para reducir el déficit público, en los próximos años va a expansionarla. Por lo tanto, mi consejo es un consejo bastante simple. Si ustedes en Bolsa Española tienen muchas oportunidades, cojan y no se compliquen la vida. Hagan lo que yo siempre digo de sentido común. Si tengo una oportunidad cerca de casa, no me voy a marchar a 500 kilómetros. Si tengo una oportunidad conocida, no me voy a marchar a averiguar una oportunidad desconocida. Pero les había prometido que les dijera por qué funcionaba la bolsa española bastante peor que las demás si con el crecimiento económico no está justificado. Está justificado con un sector. Está justificado principalmente por los bancos.
Los bancos son aproximadamente el 33% del IBEX por capitalización y el problema que tienen es que se han decidido a no hacer nada. Sus directivos están presos del pánico y lo que han hecho es vivir de las plusvalías de la deuda pública. Claro, unos señores que se ganan tan bien la vida, que realmente nos dicen que son unos auténticos cracks, uno queda un poco decepcionado con la evolución de prácticamente casi cualquier banco español. Miren, lo que han hecho ellos básicamente es lo siguiente: han pedido préstamos al Banco Central Europeo, han pedido con un tipo de interés que dependiendo del momento estaba entre el 0 y el 1% y han comprado deuda española que podía estar entre el 4 y el 7%. Y como el mercado de la renta fija funciona de la siguiente manera, baja el tipo de interés, sube el precio del bono, han conseguido plusvalías estratosféricas que las podía haber conseguido el hijo de la portera. Bien, pero los analistas dicen, oye, las plusvalías de deuda pública ya están cotizadas, quiero ver tus beneficios. Y dice, mira, he conseguido un 20, un 25, un 30, esto no me sirve. Yo no quiero ir a la parte baja de la cuenta de resultados, que tú lo decoras. Voy arriba, a la parte alta. Y la parte alta es el margen de intereses. Y el margen de intereses todos los años les baja. ¿Por qué? Primero, ellos, ahora lo verá alguno, pero hasta ahora no han visto para nada la recuperación inmobiliaria de España. El argumento, muy sencillo, es que tengo una alta tasa de morosidad. Y yo cuando hablo con ellos les digo, la tienes por los promotores que te han dejado el agujero en los años anteriores de la crisis, pero ahora no tienes morosidad. Bueno, la tengo. Este es el argumento que me contaban en 2006 y 2007, cuando decían, yo puedo dar hipotecas al 100% porque no tengo morosidad. No la tienes porque la gente cuando no puede pagar, la vende y le traspasa la hipoteca a otra. En la actualidad, el margen de intereses, que es una cosa muy fácil, es la diferencia entre lo que yo cobro por dar préstamos y lo que yo pago por mis recursos. Y los recursos son gratuitos, porque el Banco Central Europeo, si te quieres endeudar, que no hace falta, te cobra el 0,25. Pero si te quieres endeudar en el interbancario, no es que te cobren, es que por endeudarte te pagan el 0,383 a un día. Entonces tienen recursos de sobra y dices, vale, si la base, la altura es pequeñita, porque como interviene el Banco Central Europeo en el mercado de deuda, lo que me encuentro es que todas las partes de la deuda me retribuyen muy poco y por lo tanto gano muy poco, lo normal es que la base la cogieran y la aumentaran y de esa manera aumentaran el margen de intereses. No, la base la van reduciendo. En España el crédito ha ido bajando y el año pasado subió un poquito, pero subió un poquito por el crédito al consumo. Y para que se hagan una idea, en 2006 el crédito al consumo no era ni el 10% del crédito hipotecario. En la actualidad, el nuevo crédito al consumo es casi igual al nuevo crédito hipotecario. El crédito hipotecario pueden tener en consideración que prácticamente es casi inexistente y va bajando el que tienen en balance. ¿Por qué? Frase de un gran directivo de uno de los principales de los bancos españoles. Me siento más cómodo vendiendo SEAT Ibiza que dando hipotecas. Bueno, entonces, problema. Margen de interés es bajo, los analistas les penalizan brutalmente. Cuando Draghi ha dicho que los tipos de interés van a continuar al cero hasta como mínimo verano del 2019 y la compra de deuda pública va a ser hasta finales del 18, pues les ha hundido más en la cotización. Entonces, ¿los bancos van a ser lo que eran en bolsa? Es decir, ¿van a continuar penalizados? No. Mi cartera de inversión en renta variable está repleta de bancos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta comprar aquello que no ha subido, no lo que ha subido. Aquello donde hay oportunidades, no lo que han comprado todos los amigos que me dicen falsamente que han ganado mucho dinero con ellos. Porque a la gente le encanta ir detrás de los precios. La gente en España tiene un pánico a invertir y solo invierte en aquello que ha subido. Error, es cuando se va a pegar la leche. Los bancos, sabiendo el boom inmobiliario que va a haber en España, del que luego hablaremos, y sabiendo también que los tipos de interés van a subir, aunque tarden, yo calculo que
El tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo estará aproximadamente en el 0,5 a finales del 2019, en el 1,25, 1,5 a finales del 20 y en el 21 estará normalizado ya por encima del 2. Entonces, ese escenario de subida de tipos, pero un escenario que pronto van ustedes a ver, hipotecas al 100% de manera masiva, ya hay un gran banco que las ha anunciado, va a cambiar la dinámica de ellos y va a cambiar sus beneficios y próximamente van a haber revalorizaciones en los bancos en 3 o 4 años que pueden llegar perfectamente al 100%. Y dirán, ¿para todos? Hombre, no, para todos no. Yo lo que me gusta es invertir con el menor riesgo y los que tienen menos riesgo es el que tienen menos componente internacional. El BBVA está en Turquía, la lira turca está en caída libre. Veremos cuántas pérdidas le genera. Vamos a ver cómo acaba la situación en México si gana López Obrador. Y una de las zonas de inestabilidad de aquí al futuro de la economía mundial está en América Latina. No solo Argentina, sino también Brasil. Y por lo tanto, cuanto más internacionalizado esté una entidad financiera, peor. Entonces, bancos como CaixaBank, como Unicaja, como Liberbank, que seguramente va a ser comprado, como Bankia, a medio plazo, que es como a mí me gusta invertir, 3, 4, 5 años, tiene unas perspectivas inmejorables. Segundo gran sector, promotoras. Esto en bolsa se llama chicharros. Son promotoras, digamos la palabra clave, chungas. Promotoras que tienen una escasa capitalización, pero que se van a forrar. El mercado no está descontando que se forren. Los analistas bursátiles, el negocio del mercado inmobiliario, no lo entienden demasiado. En 2006, cuando había claras señales de que esto se la pegaba, las empresas que más subían en bolsa eran promotoras. Y ahora los analistas bursátiles no están viendo lo que va a suceder próximamente. Y entonces tenemos a precio de derribo Renta Corporación, Inmobiliaria del Sur, Coavit, Montevalito, todas valores muy pequeños, cotizaciones muy bajas. No estoy hablando de las SOCIMIs. Las SOCIMIs principalmente es oficinas, naves industriales, hoteles. Estas son bastante menos especuladoras, son bastante menos arriesgadas, pero el potencial de cotizaciones es muy, muy inferior en términos de subida. Y finalmente, el que me gusta también mucho es otro sector cíclico, porque la economía está en fase expansiva y porque además son muy competitivos, que tiene que ver con automoción y ferrocarriles. Y son básicamente CIA Automotive, que ya ha subido mucho, Gestamp, que son una gran multinacional de componentes de automóviles, Talgo, que para mí está bastante castigada y que no está respondiendo a las expectativas de nuevos contratos que tiene, y finalmente CAF. Eléctricas tienen un problema, si no, el cambio de gobierno les beneficiaría mucho, porque la sencilla razón de volver a poner en marcha mucho las renovables, la eólica, pues tiene el problema de la regulación. Lo que no puede ser en este país es que el precio de la electricidad sea tan elevado y que en un mes de mayo, que es súper lluvioso, el precio de la electricidad casi esté en máximos históricos porque no desembalsan para coger e intentar poner el precio máximo. Entonces, como posiblemente haya una nueva regulación, hay un factor de incertidumbre que afecta. Renta fija. Miren, cuando vuelvan a casa, miren qué fondo de inversión tengan. Si tienen una renta fija, véndanlo. Van a perder dinero seguro. ¿Qué sabemos? El tipo de interés del bono a 10 años está en España en el 1,5. En 3, 4 años o en antes se va a poner en el 4. Los tipos de interés en Europa van a subir. Y recuerden, cuando suben los tipos de interés, el precio del bono baja, el valor del fondo de inversión baja y van a perder dinero. Seguramente la entidad financiera les dijo que eso era bastante seguro. En una situación normal sí, en esta no. Y es huir de la renta fija, pero huir de forma bárbara. Entonces, ¿ya ha habido gente que ha huido de la renta fija? Sí, ha habido gente que ha huido. Y principalmente de los depósitos, porque los depósitos dan una rentabilidad incomparable, 0,08%. ¿Y dónde ha huido? Ha huido básicamente a otro activo seguro, que es el mercado de la vivienda. Y en el mercado de la vivienda lo que ha sucedido es que ha habido
desde 2010 en todo el mundo, en España más tarde, un trasvase de la renta fija hacia dos mercados. Uno, la renta variable, que es lo que ha provocado en gran parte esa grandísima revalorización de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, en concreto lo que les he indicado anteriormente, el Dow Jones, y dos, hacia el mercado inmobiliario. ¿Cómo fue la huida hacia el mercado inmobiliario? Miren, nosotros aquí nos recuperamos de verdad en el 2015, 3,4 de crecimiento económico, a pesar de que en el 2014 ya teníamos 1,4. Pero en Estados Unidos, que compró deuda pública mucho antes el Banco Central que nosotros, empezaron a recuperarse en 2010. Y la gente empezó a trasladar el dinero de renta fija al mercado inmobiliario con todo tipo de precauciones. Y el traslado fue: voy a comprar lo más seguro de lo seguro de lo seguro. Y esto eran edificios en Nueva York, luego Chicago, Los Ángeles, San Francisco, fueron a Londres. Todo esto en capital extranjero, gran capital americano, grandes fondos de inversión que ya conocen: Cerberus, Blackstone, Lone Star, etcétera, etcétera. Y bueno, llegó en compra de edificios en Barcelona y Madrid, porque desgraciadamente en España solo existe Barcelona y Madrid para capital extranjero. Siempre se centra en las principales ciudades del país y prácticamente nada más. Esto empezó a llegar en el 15 y a partir de ahí empezaron a revitalizarse los mercados de Barcelona y Madrid. Pero luego lo que ha sucedido es que mucha gente que es rica, que tiene un buen patrimonio y que la mayoría del dinero lo tiene en renta fija, ese 0,08 le lleva a comprar viviendas. Y hemos visto como un gran motor del mercado inmobiliario, principalmente centrado en las grandes ciudades, ha sido esas personas que invierten. Fíjense lo que ha pasado en los últimos años. El año pasado se vendieron 465.000 viviendas, se dieron aproximadamente 310.000 hipotecas. El 41% lo compró en efectivo. Vamos al 2007. Se vendieron en el 2007 838.000 viviendas y se dieron 1.280.000 hipotecas. Fíjense la situación. Imagínense, 445.000 hipotecas no fueron dirigidas a la compra de la vivienda en 2007. ¿A qué se dedicaron? Pues ya se lo pueden imaginar. A casi cualquier cosa que no era realmente invertir, sino disfrutar. En ese escenario tenemos un mercado inmobiliario muchísimo más sano del que teníamos. Y de verdad, cuando alguien dice que en España hay burbuja, hay que echarse a carcajear. España no es Barcelona, Madrid, Palma e Ibiza, que son los 4 sitios problemáticos. En Barcelona no tiene prácticamente recorrido al alza. Va a subir en el 2018 algo, en el 2019 y ya está. No es por el procés, porque el procés ha cascado muchísimo la economía inmobiliaria entre octubre y marzo, octubre del 17 y marzo del 18. Por ejemplo, en el último trimestre del 2017 las ventas de alto standing bajaron casi el 50%, pero esto se ha vuelto a recuperar porque ya todo el mundo asume que afortunadamente de independencia nada. Pero si nos trasladamos a Madrid, piensen que en estos momentos Madrid está creciendo los precios a un ritmo del 30% anual. 2,5% en abril mensual. Esto no se va a poder aguantar. Ya estamos en Barcelona y Madrid en precios por encima del 2007 y van a seguir subiendo porque los tipos de interés son bajos y porque el banco tiene mucha confianza en dar hipotecas en Barcelona y Madrid. A un promotor le exigen preventas en cualquier lugar, pero en Barcelona y Madrid, que a mí me parecen los dos sitios más peligrosos, el banco tiene total confianza. Aparte de estos dos sitios, en España tenemos Ibiza va totalmente desbocado. Los precios respecto al 2007 es un 68,5% más elevados y el siguiente desbocado es Palma con un 10,9% a final del 2017, superando al del 7%. Pero el resto del país hay algunas cosas donde se han movido algo y otras ciudades como en Santander que no se han movido ni las hojas. Analicemos el país en su conjunto. Las 15 ciudades más importantes de España, la rebaja media en relación a 2007 es el 32%. Y tenemos ciudades como Valencia con una caída del 40,5%, como Sevilla con una caída del 42,8%, como Murcia con una caída del 46% y Zaragoza del 55,8%.
Si la memoria no me falla, lo he calculado esta mañana, Santander está en el 36,8. Y de Santander hay dos cosas paradójicas. La primera, que el máximo histórico lo tiene en plena crisis, cuarto trimestre del 2008. Es muy raro. Y la segunda, que el precio nos ha movido. El mínimo de los últimos 10 años en Santander del precio de la vivienda es en el tercer trimestre de 2017. Y del tercer trimestre a la actualidad no se ha movido. Entonces, yo lo primero que les diría, si ustedes quieren ganar dinero y quieren hacer buenas inversiones, es no se compliquen la vida. El negocio lo tienen a la vuelta de la esquina, está aquí mismo. En Santander, en los próximos tiempos, porque el boom inmobiliario, a diferencia de lo que dicen la inmensa mayoría de los analistas, no se va a centrar en las capitales, sino que va a afectar a todo el país y va a ser un boom inmobiliario sano. Sano significa no que los precios siempre suman como Buzz Lightyear hasta el infinito y más allá, sino que cuando haya bajadas de precios, estas serán muy moderadas por la situación que en el 21, en el 22, en el 23 o en el 24, la economía española no le pasará lo que le pasaba en 2007. En 2007 no es que hubiera una luz roja, es que la economía española era una discoteca, todo eran luces rojas. Porque Zapatero, que podía tener muchas virtudes de manera social, en otros aspectos económicamente fue una plaga. Él cogió y su modelo fue de hacer vivir a la economía española muy por encima de las posibilidades. Esto no es nada contra el PSOE, es contra Zapatero. Ahora el modelo es muy diferente. Hay una perdurabilidad del ciclo económico y esa perdurabilidad del ciclo económico marca que cuando las cosas en el mercado inmobiliario no vayan tan bien, no veamos grandes bajadas, sino veamos principalmente estancamientos. Porque ni se prevé de ninguna manera que la banca prácticamente esté en quiebra técnica en el 21, ni se prevé que la economía española se dé la vuelta absolutamente y pase de ahorrar, como está haciendo ahora, a gastar mucho más de lo que tiene, y por lo tanto invertir en vivienda, para hacerle unas cuentas fáciles en Santander, si se lo ponen a un plazo de 4 años, obtendrán como mínimo una revalorización del 30% y como máximo del 60%. ¿Por qué? Miren, en el mercado inmobiliario solo han comprado los inversores y algunas personas de demanda de mejora. Entre otras cosas, porque la gente joven ni tiene los salarios adecuados para comprar vivienda, ni tiene, en este caso, los bancos la capacidad de darles crédito. Hasta ahora se lo han negado. Y ellos, la gente joven, tampoco tiene el ahorro previo necesario para pagar el 31% que no le financia el banco. Porque el banco le financia el 80%, pero hay un 11% de gastos que conforman ese 31%. Pero las cosas van a cambiar. Lo primero, si ustedes son empresarios, prepárense a subir salarios. Es lo que toca. Van a tener pronto escasez de mano de obra y van a tener un gobierno del PSOE que les va a presionar para que suban los salarios, que ya toca. Luis de Guindos se equivocaba y mucho cuando pretendía tener los salarios muy bajos, porque esos salarios muy bajos incrementaban la competitividad de la economía española. Esto ha generado que España sea el país más desigual de Europa Occidental y en los próximos años van a ver incrementar mucho los salarios. Segundo, van a ver cómo la creación de ocupación continúa siendo muy importante, 500.000 personas cada año casi. Van a ver cómo vamos a necesitar muchos inmigrantes. El año pasado ya llegaron más de los que se fueron. Y vamos a ver cómo la economía no va a ser en los próximos años la recuperación de unos pocos, sino la recuperación de prácticamente todos, ya sea por el cambio de gobierno, ya sea porque el ciclo económico está más adentrado en la parte expansiva. Entonces, a partir de aquí, imagínense una familia que son dos y uno trabaja y el otro no. Si consigue trabajo, el incremento del salario puede ser, el incremento de los ingresos familiares puede ser del 50, del 75, del 100%. Y sobre todo, la gran novedad de los próximos años es que los bancos la volverán a hacer. Van a volver a dar hipotecas por el 100%. Yo, permítanme que sea malo, pero es así. Siempre digo, ¿qué le interesa a un banquero? 3 cosas. Mi bonus, mi bonus y mi bonus.
Y el bonus está en peligro si las cotizaciones no suben. Y las cotizaciones tienen que subir. Y para que las cotizaciones bursátiles tengan que subir, hay que incrementar el margen de intereses. Y para incrementar el margen de intereses no hay más remedio que dar crédito. Y este va a llegar y mucho. Entonces, en el mercado de la vivienda, ustedes en Santander pueden conseguir una rentabilidad, si compran bien, que puede estar entre el 5 y el 5,5 por alquiler. Y además lo que pueden conseguir es una revalorización sobre recursos propios, poniendo todo el dinero de prácticamente, lo dicho, entre el 30 y el 60%, si lo que hacen es endeudarse, esa revalorización es muy, muy superior. Entonces, finalmente, me voy al Bitcoin. El Bitcoin, miren, es una tomadura de pelo grandiosa. Oye, ¿que el Bitcoin desaparecerá? Pues no lo sé. Es posible que alguna criptomoneda quede. Pero claro, cuando todo el mundo quiere invertir en el Bitcoin, después de haber subido 1.462% el año pasado, dices, hombre, por favor. Esto es lo que yo llamo el efecto Nvidia. Yo dirijo un máster inmobiliario y un máster de franquicias en la Universidad de Barcelona, y lo primero que les enseño a los estudiantes que es, la gente ¿cuánto compra vivienda? ¿Cuándo está baja? ¿Cuándo está alta? Y me dice, ¿cuándo está baja? Nada. ¿Cuándo está alta? La gente es masoca. Le gusta arriesgarse y pringarla. Después te dicen que he tenido mala suerte. Sí, sí. Yo asesoro financieramente e inmobiliariamente en materia de inversiones siempre a 7, 8 familias. Algunas family office muy importantes extranjeras. Hay gente que gana dinero porque Dios le viene a ver cada día. Le voy a poner un ejemplo, para que vean, y lo aplicaré al Bitcoin. Convenzo a un gestor de 50 family office de invertir en Lleida, ¿vale? Lleida, para que me entiendan, sería inmobiliariamente más o menos como Santander. Prácticamente las hojas están fantásticas. Ni un solo movimiento en los últimos años. No se ha vendido nada. La repercusión de los solares en relación al precio de la vivienda está en el 15% en algunos lugares. Es decir, chollo absoluto. Ganancia en 2 años del solar, 53% de rentabilidad. Y además no te hace falta construir, sino coges, tienes el solar, lo divides en 3 partes y de aquí a un año se lo vendes a los promotores locales con una plusvalía espectacular. Este gestiona 50 family office y a la tarde me llama después de haberle pasado. No les interesa a nadie. ¿La han mirado? No, es que es Lleida. Ni que fuera Etiopía. Es así. Ahora, le pasan a estos family office un edificio en Barcelona. Por ejemplo, en la calle Lancaster. Calle Lancaster, Ciudad Bella, prostitutas por la calle, narcopisos vendiendo droga, suciedad, delincuencia. Pásame lo que me interesa. ¿Cuál es el precio? 8.000 euros metro cuadrado. Me lo miro. Son masocas. El Bitcoin es esto. El Bitcoin se ha hecho famoso porque subió en 1.462 el año pasado. Y la gente dice, esto me lo dice mi suegro, que él dice que entiende de todo y como es el rey para sus 2 hijas, él quiere seguir siendo el rey para los 2 yernos y se meten cosas que el pobre hombre. Entonces dice, yo no he estudiado mucho, tampoco es que haya estudiado poco, llegó a jefe de primera a la SEAT, pero tengo sentido común. ¿Qué dice su sentido común? Si hasta ahora algo ha subido mucho, seguirá subiendo. Si hasta ahora algo ha bajado mucho, seguirá bajando. Por lo tanto, él es el que se compra Terra en 1999 a punto de petar la bolsa y él es el que rondaba por el Bitcoin. Déjelo, sobre todo si lo compra, diga que no ha hablado conmigo, porque el mecanismo es el siguiente. El que no puede perder no duerme por las noches, se pone nerviosa la mujer y pone nervioso a la mía. Y ya saben ustedes quién acaba nervioso. Entonces, siempre la recomendación es la siguiente. 1, ¿para qué sirve el Bitcoin?
Pues no lo sabemos para qué sirve. Es una criptomoneda que teóricamente sustituiría al oro porque tenía un volumen limitado de emisiones, 21 millones, pero nada más. ¿Cuántas otras criptomonedas hay? Brutales. Hasta Nostrum, una cadena de comida rápida que tiene dificultad de financiación, ha sacado una criptomoneda. Estoy por sacarla yo, tú. A ver si alguien dice, Bernardos, buenos, bonitos y baratos. Bueno, esto es la típica burbuja total. Que la tecnología que está detrás, el blockchain, es una muy buena tecnología, sin duda. Que el blockchain puede continuar, sí o otra mejor. Que realmente el blockchain puede generar, o derivadas de esta tecnología, empresarialmente, aspectos muy buenos y que seguramente los tardaremos en ver, sí. Pero de esto a que el Bitcoin vaya a sustituir al dólar, al euro o al oro, va una eternidad. Claro, a mí una divisa que suba y baje el 30% en un día no me parece que sea un valor refugio. Y una divisa, por definición, ha de ser un valor refugio. Por lo tanto, yo tengo un conocido, amigo, en Málaga, que se salió, el Bitcoin llegó a 19.433, si la memoria no me falla, y se salió a 16.000, y dice, ahora voy a volver a entrar, aprovechando el descuento. Y le digo a la mujer, utiliza tu influencia, que suerte se tiene una vez en la vida, pero dos es más difícil. Porque dice, ahora está en plan chollo. Hombre, en plan chollo está 6.400. En plan chollo yo no lo veo. Piensen que hace 4 días, en el 2016, estaba no llegaba ni a 1.000. Sobre todo, miren, si invertimos en el BBVA, si invertimos en el Banco Santander, si invertimos en renta fija, sabemos más o menos lo que podemos llegar a perder. Sabemos más o menos lo que están haciendo y cómo lo que están haciendo. Y tenemos una buena línea para seguir la cotización de estos valores. Esto del Bitcoin es, como ha dicho mi presentadora, viva el casino. Pero ¿qué quieren que le diga? A mí me emociona más, tampoco es que me emocione mucho, pero es por decir, jugar al casino, jugar incluso al Sportium, que jugar al Bitcoin. Y seguramente voy a perder menos. Y sobre todo, 2 consejos cuando inviertan. 1, cuando algo ha subido mucho, déjenlo estar. Han perdido la oportunidad. Intenten comprar algo que no ha subido y que tenga perspectivas para subir. 2, si pueden hacer una inversión sencilla, no la hagan complicada. Y finalizo, resumen. Si ustedes quieren invertir en renta variable, bancos, inmobiliarias tienen más riesgo y automoción. Renta fija, sáquenlo. Van a perder dinero seguro. Es de las pocas cosas que sabemos seguro los economistas. Y tercero, el inmobiliario, aquí mismo lo tienen muy fácil. El mejor escenario para el inmobiliario implica 3 cosas. Gran crecimiento económico. España lo tiene y lo tendrá. Gran creación de empleo. España va a crear entre 450.000 y 500.000 puestos de trabajo anuales, más próximo a los 500.000, y tipos de interés bajísimo. Este es el escenario ideal. Si además le añadimos un país que tiene muy buen modelo de crecimiento económico, y si además le añadimos que tienen la oportunidad de inversión en su casa, fantástico. Claro, siempre hay algún exagerado y dice, vale, está diciendo que invierta en Torrelavega. No. Torrelavega, la expansión del mercado inmobiliario, ni está ni se le espera. La mancha de aceite en Torrelavega igual llega al 2020 como muy pronto. Esto, y aquí finalizo ya, hay un señor que dirige una gran agencia inmobiliaria y que tiene un olfato especial en Barcelona para las inversiones. Él, que tiene mucho miedo de todo, solo está seguro cuando el boom inmobiliario llega a un pueblo de montaña, que es donde él pasa las vacaciones. Y entonces toda la empresa lo tiene seguro. Cuando el jefe dice que hay que invertir, es que hay que marcharse. Porque como el pueblo este de montaña está en el quinto carajo, cuando está llegando allí ya no tiene ningún sitio más al que llegar y a pringarla. Torrelavega no es que sea el último lugar al que llegar, pero sí el penúltimo.
Por lo tanto, si quieren invertir en mercado inmobiliario en Cantabria, a lo sencillo, a lo fácil, Santander. Difícilmente van a tener tantas posibilidades de ganar dinero con tan bajo riesgo como ahora. Y sobre todo, si alguien quiere comprar vivienda, dos cosas. Uno, que la compre con endeudamiento y dos, con tipos de interés fijos. Son un auténtico chollo. Yo recientemente, a mí me pone que el banco me regale el dinero. Mi mujer me dice, ¿y para qué hemos de comprar otra vivienda? Porque mi mujer, para ella una hipoteca es un gran problema. Es bióloga, científica y están sus cosas. Claro, si la inflación en España es el 2,1 desde la entrada en el euro y yo me voy al banco y me da una hipoteca a 20 años, son unos 65, ver que el banco me está regalando el dinero, no que pierda él, porque el regalo viene del Banco Central Europeo. Porque claro, aquí el coste del préstamo es el tipo de interés real, que es la diferencia entre el nominal y la inflación. Si me endeudo al 1,65 y tengo una inflación del 2,1, gano un 0,45. Si además ya lo he comprado hace un tiempo en Barcelona y se está revalorizando gracias a la extrema izquierda, Colau, muchísimo, el precio de la vivienda, pues oye, hago un negocio impresionante. Y bueno, como he hecho un negocio impresionante, me he animado a comprar otra. En Barcelona no, en Tarragona. ¿Por qué? Porque allí aún no ha llegado. Y siempre es ir antes de que llegue. Esto va por la mancha de aceite, que se va expandiendo, y ustedes siempre tienen que ir antes de los precios y nunca después. Y acabo porque si no me enrollaría demasiado y me pasaría el tiempo. Pues si le parece, señor Bernardos, empezamos directamente con las preguntas. Mire, hay un par de preguntas que se las hago al principio porque en cierta medida cuestionan su intervención. Entonces, pues vamos con ella directamente. Una de ellas dice, ¿usted invierte en lo que aconseja? Y en caso afirmativo, ¿ha tenido algún fracaso? ¿No saben ustedes que en España nadie ha perdido dinero con las inversiones? Esto no se lo cuentan ni al mejor de sus amigos. Todo el mundo me dice que ha ganado una barbaridad de dinero. Y como me los conozco, digo, oye, ¿y esa inversión en Bulgaria, qué tal te ha ido? ¿Ah, sí? Ah, pues sí, es verdad, invertí en Bulgaria en el 2007. Y la compra de las tecnológicas, y hace tiempo, en el año 2000. Ah, sí, es verdad. Entonces, lo primero es que todo el mundo acoge y ha tenido una pérdida con las inversiones. Pero miren, aquí el secreto del éxito está en que ganes en 3 inversiones y pierdas en una. Si ganas en 3 inversiones y pierdas en una, eres un crack. El que dice que lo gana en todo, no es verdad. Además, miren, aquí hay muchas personas que digamos que tienen un cierto grado de diplomacia, por no decir otra palabra. Yo no lo soy. Soy lo que ustedes ven, lo que ven en la televisión y lo que acaban de hacer aquí. Y yo no tengo ningún problema, ya se lo he relatado. Yo recientemente he comprado una vivienda en Barcelona, he comprado otra vivienda en Tarragona, que me la dan en el 2020, y así me aprovecho la subida de precios. Tengo una cartera de renta variable bastante amplia, toda en España, y básicamente en estas 3 cosas: bancos, inmobiliarias y automoción, justamente lo que les he recomendado. Por lo tanto, si alguien me hace caso y me sigue, lo que hará es compartir mis pérdidas o mis ganancias. Los que asesoro ya es otra historia. Esto, por ejemplo, es una familia con mucho dinero que le tocó en la lotería. Y hace 2 años les digo, compra una vivienda. Ay. Compra varias viviendas. No. Recientemente la han comprado. La han comprado mucha más cara. Pero ¿qué le vamos a hacer? La gente es así. O hay otros que les digo, oye, es el momento de coger, el momento de sacar la renta fija, irte a la renta variable, te evita las pérdidas. Ahora tienen un montón de fondos con -4, -5, -6.
Ahora lo quieren sacar. Bueno, esto es lo que es. Yo siempre digo, cuando hago de consejero de inversiones, el que tiene el dinero tiene la razón, la tenga o no la tenga. Yo me limito a decir, yo te aconsejo que hagas esto, ¿no lo quieres hacer? Pues hombre, ya tiraremos y ya iremos viendo cómo se puede hacer, pero claro, el que se juega el dinero es el que decide. José Luis Gómez Llanos, sociólogo, afirma, más que pregunta, que debería haber empezado su conferencia advirtiendo que su concepción de la economía es conservadora y ultraliberal. La economía no es neutra y tiene sesgo político. ¿Los trabajadores en todo esto? Pregunta. Ostras, o este señor tiene un problema de entendimiento o yo me he expresado muy mal. Porque cualquiera que me haya visto en la televisión, que por cierto nunca me verán en la televisión pública porque estoy vetado, espero que ahora me desveten, precisamente por ser conservador y ultraliberal estoy vetado. Miren, en la economía hay dos visiones principales y una de las visiones principales es cobrar pocos impuestos y dar pocas prestaciones públicas. Una visión muy aceptable. Y la otra visión es cobrar bastantes más impuestos y dar más prestaciones públicas. Yo soy partidario de la segunda, porque yo soy un socialdemócrata clásico. No obstante, entiendo mucho a los de la primera, y entiendo mucho a los de la primera en un país como España, porque como dice bastante gente en la calle, dice, ¿para qué? Yo pagaría más impuestos, pero ¿para qué voy a pagar más impuestos? ¿Para que lo queden los políticos? No, ya estoy bien como estoy. Entonces, son dos visiones, pero el que ha preguntado, con todo cariño, o soy muy malo yo explicando, o tiene un problema entendiendo lo que yo he dicho. Si funciona el impeachment contra Trump, ¿qué pasaría con la economía? Bueno, primero, los impeachment duran bastante y prácticamente diríamos que ya casi se cumpliría la primera parte de la legislatura. Y la economía no es una cosa que reaccione de un día para otro. Miren, si yo hago una política monetaria expansiva, es decir, si bajo tipo de interés, el periodo mínimo de reacción son 6 meses esa bajada de tipo de interés. Normalmente es entre 9 y 12 meses. Si hago una política fiscal expansiva, incremento el gasto público, el periodo de reacción normal son 18 meses. En la actualidad, prácticamente en Estados Unidos, todo el pescado está vendido durante esta legislatura. Y lo único que nos queda por saber es cuando Estados Unidos entra en recesión, como consecuencia, pero no es el principal factor de la subida de tipos. 2, principalmente de la gran deuda, el gran déficit público que tendrá Estados Unidos, que cascará la economía americana al realmente subir mucho los tipos de interés a largo plazo, no los de a corto, y fastidiar mucho la financiación de las empresas. La principal pregunta que nos haríamos en Estados Unidos es si Trump continuará o no. Y les doy una cifra que yo soy bastante amigo de un periodista catalán con el que he colaborado muchos años en su programa, que es Josep Cuní, que ahora hace reportajes para 4. Y él, que ha estado en Estados Unidos haciendo un reportaje sobre Trump, me dice: el 84% de la gente que votó a Trump está contenta con él y le volvería a votar. Entonces, ni mucho menos se piensen ustedes que está claro que Trump va a coger y a perder el poder si se vuelve a presentar. En la lucha contra el terrorismo internacional, en particular yihadista, el control de las transacciones de dinero tradicional es fundamental. ¿Cómo está el estado de desarrollo de control de las transacciones de Bitcoin desde este punto de vista? Nulo. Es un gran refugio del dinero negro. Una parte de la subida del Bitcoin tiene principalmente que ver con la llegada de una barbaridad de dinero negro. Dinero que de alguna manera se quiere hacer dos cosas. Una, ponerlo en un activo en el que se puede comprar, vender y transformarlo en una moneda convencional. 2, aprovecharse de esa revalorización. A partir de aquí siempre la tecnología va por encima de los sistemas de control del Estado. Y en el caso de las criptomonedas es un caso muy claro. Pero no solo eso. Oigan, ahora
hace tiempo nos contaba Montoro que iba a poner un impuesto sobre las tecnológicas. Un impuesto que la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo lo instrumentas? ¿Cuándo se pondrá en práctica? En el 18 imposible, en el 19, aunque lo intente el gobierno del PSOE, difícil, como principio al 2020. Pero yo, para acabar con este fraude de las tecnológicas en lo que es el pago de impuestos en los respectivos estados, cogería y haría una cosa muy sencilla: gravarles por los ingresos. No a todas las empresas, a ellas, cuidado. Y si el comprador es un español, le pongo un impuesto en relación a eso que compra el español. Porque claro, si ustedes cogen, ¿saben quiénes son los países más ricos de Europa? Pero riquísimo, con un PIB per cápita espectacular. Irlanda. Todo mentira. ¿Por qué? Porque cosas que no se producen allá figuran como si se producen. Por lo tanto, tiene unos datos espectaculares. Una deuda pública PIB bajísima, enseguida la ha bajado mucho, un PIB per cápita espectacular, una renta per cápita impresionante. Claro, ¿qué pasa? Que una gran parte del PIB es falso. ¿Por qué? Recuerden ustedes, 2012, impuestos que paga Apple y las ventas que parece que las hace en Irlanda, porque tributan en Irlanda, son en toda Europa, en Oriente Medio y, si la memoria no me falla, también en la India. Todo iba a Irlanda. Impuesto de Apple en 2012 de sociedades 0,0012. Claro, esto hay que acabarlo. Esto es una tomadura de pelo con respecto a los empresarios españoles que cotizan aquí. Explíquenme cómo hace 3 años una empresa mediana, como es Idealista, paga más impuestos que las 5 tecnológicas del mundo más importantes en España, sumados los 5. Y explíquenme cómo ningún gobierno ha reaccionado hasta ahora. ¿En qué sustenta su opinión de que la política fiscal en la Unión Europea va a ser expansiva en los próximos años? Miren, aquí yo ya les he dicho que tengo una tendencia socialdemócrata, pero eso no me evita decir que a veces los gobiernos socialistas lo hacen mal. Y no me evita criticar a Zapatero. Pero, oigan, hemos de asumir una cosa, y es que nos han estafado, y mucho, con el periodo de crisis que hemos vivido. Y que este periodo de crisis que hemos vivido ha generado una Europa diferente, ha generado la aparición de populismos políticos, entre ellos el de Cataluña, y con unas repercusiones malísimas. Explíquenme cómo un señor, Schäuble, que no es Merkel. Merkel sabe tanto de economía como yo de astronomías, los planetas, que unos cuantos y poco más, coge y le dice a la población: mira, me da igual que te mueras de hambre, me da igual que estés parado, me da igual que cobres un salario bajísimo. A mí lo único que me interesa es que el déficit público sea 0. Y lo hace un señor en contraposición con lo que está haciendo el Reino Unido y principalmente Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país que sale de la crisis en el 2010. En el 2010 ya crece el 2,5%. Y a pesar de estar creciendo durante toda la década desde el 2010, hay mucha gente que vota a Trump porque en Estados Unidos el 76,2% del que perdió el empleo durante la crisis hace 2 años no había recuperado el poder adquisitivo que tenía antes. Y entonces esto tiende a votar a un populista como Trump. Y recuerden que en Estados Unidos, haciéndolo bien, por un lado se vota a Trump y los demócratas, si no hubiera sido por los superdelegados, hubiera ganado el socialista Sanders. Algo increíble en relación a los demócratas. Pues aquí en Europa hay una cosa que se llama sentido común, que los economistas lo sabemos desde hace muchos años. Cuando tú tienes una crisis por falta de demanda, has de aumentar la demanda. Cuando tienes una crisis por inconveniencia de la oferta, has de hacer reformas en el lado de la oferta que se llaman reformas estructurales. Entonces, explíquenle a la población que lo más importante es reducir el déficit público. Bien, con ese objetivo de reducir el déficit público se pone una crisis bestial,
Si hay una desigualdad en la distribución de la renta impresionante, la clase media en gran parte de Europa desaparece o se hace mucho más pequeña, y Schäuble y Merkel piensan que la gente se lo tragará, y la gente no se lo traga. Está desesperada. Ya no le vale la opción conservadora y la opción socialista. Buscan nuevas opciones. Por un lado te sale Syriza, en Grecia. Por otro lado te sale Movimiento 5 Estrellas, la Liga Norte. Te sale Wilders, ultraderecha, en Holanda. El presidente de Austria es ultraderecha. Le Pen en Francia. Y Podemos aquí. Y lo más fuerte, ¿qué es? ¿Qué es el independentismo catalán? Es un populismo de derechas que te coge y te dicen cosas por la calle como la siguiente: con la independencia comerás helado todas las tardes, con la independencia con la independencia cogerás y podrás emanciparte a los 18 años, con la independencia tú tendrás una subida de las pensiones del 10%. Cataluña tiene más déficit de las pensiones entre el porcentaje del PIB que España. Esto es consecuencia de esa barbaridad. Entonces, les ha costado bastantes años, le ha costado bastante verlo a Merkel, ya la ha retirado a Schäuble, la ha metido como presidente del Parlamento diciéndole que era muy bueno para conseguir mayorías parlamentarias, y la Unión Europea y la Comisión Europea, muy tarde, empieza a decir que es esencial subir los salarios y reducir las desigualdades. Si ustedes vieran el coeficiente de Gini, que es el que marca la desigualdad en España, es espectacular. Es peor que una carretera de montaña. Sube espectacularmente. Y si queremos tener un escenario en que puedan gobernar fuerzas que les interesa la economía, fuerzas sensatas, políticos que no son populistas, hemos de tener mucho cuidado en ofrecer soluciones a la gente que lo está pasando mal. Porque hasta ahora no cabe duda que con el gobierno del PP se ha recuperado la economía, no cabe duda. También que se han conseguido muchos empleos, pero sí que no se ha conseguido que se recuperaran una gran parte de los españoles, que continúan en crisis y que los empleos sean de muy baja calidad. Ese nuevo gobierno es un factor que tiene. Entonces, en toda Europa, lo que se ha asumido es que ahora hay que subir salarios, hay que restaurar la clase media, hay que mejorar la cohesión social. ¿Por qué? Porque hemos de impedir que los extremismos sigan subiendo, sigan yendo a más. Y ahora fíjense que contra la inmigración, claro, es un factor que los extremismos pueden utilizar. ¿Por qué? Porque cuanto peor están los trabajadores, más se va contra la inmigración. Y ahora es necesario cogerle y darle una vuelta a Europa, aplicar más política social, mejorar lo que son la distribución de la renta y, sobre todo, desde mi perspectiva, que las fuerzas políticas sensatas vuelvan a ganar, vuelvan a gobernar, y el gobierno se haga en base a pragmatismo y no ideología. Claro, que haya gente aún que diga que la deuda pública española es impagable, por favor. Miren, nosotros le dedicamos a la deuda pública en España unos 33.000 millones de euros, pagar los intereses, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que los ingresos públicos en España deben estar rondando sobre los 450.000 millones de euros. Le dedicamos menos del 10%. Si alguno de ustedes le dedica el menos del 10% a pagar la cuota hipotecaria, ¿el banco dirá que es insolvente? Por favor, seamos serios. Que se han dicho muchas barbaridades respecto al impago de la deuda pública. Un país que tiene crecimiento económico elevado, un país que realmente en los próximos años tendrá un déficit público cero o escaso, para nada, de nada, de nada. Entonces, sintetizando, que ha sido una respuesta muy larga, viene un nuevo periodo, y viene un nuevo periodo muy afortunado de restauración de la clase media. Visto desde otro punto de vista, es la siguiente pregunta: si la macroeconomía va bien, ¿por qué no llega a la masa social? ¿Por qué no se ha repartido la renta? Miren, entre el 2011 y 2015, el 40,5% es el número de millonarios que aumenta en España.
y aumenta al 40,5% porque España es el único país de Europa en que la clase rica, la potente, no ha quedado muy fastidiada por la crisis, sino que algunos han sido beneficiados. En Italia, en Grecia, en Portugal han salido perjudicados todos. Entonces, aquí tenemos un serio problema de reparto de la renta. ¿Y reparto de la renta por qué? Porque, uno, ha habido mucho paro, está disminuyendo y afortunadamente a un ritmo muy bueno, y en segundo, porque los salarios son ínfimos. ¿Quieren que les dé un dato? Me dirán, y tienen razón, que aquí no tienen en cuenta el dinero negro. Año 2016, el 47% de la población cobra menos de 972 euros brutos. ¿Se puede vivir con 972 euros si con un alquiler en muchos sitios tienes que pagar 500 euros? Dejo esto sobre la mesa. Una serie de preguntas al hilo de los tipos de interés. Diego Lainz, de Liberbank, pregunta acerca de los tipos en la zona euro, sus previsiones de subidas son optimistas. Dice, ¿cree de verdad que el crecimiento en la zona euro va a ser tan robusto como para justificar estas subidas de tipos? Yo creo que la zona euro, por primera vez el año pasado, está en expansión. El último trimestre, si la memoria no me falla, crece un 2,8%. Y como consecuencia de un invierno muy duro en Europa, sobre todo de llegar el que es el frío siberiano a los principales países del centro de Europa, se ralentizó significativamente el crecimiento. Pero a mí me parece que es una pausa, no un cambio de tendencia. Y yo creo que en 2019 lo veremos crecer a la zona euro en promedio alrededor del 3%, y en el 2018 no está demasiado lejos. A Alemania le puede hacer un cierto daño lo que sería el proteccionismo de Trump, pero estaría muy bien que Alemania dejara de ser un país parásito. En la economía mundial existen países que generan riqueza y países que detraen riqueza. Alemania es el país que más riqueza detrae de los otros. ¿Por qué? Un país da riqueza cuando importa más de lo que exporta. Y Alemania es un país que le importa poco el crecimiento económico que tiene. Ellos lo que quieren siempre es vivir por debajo de las posibilidades y exportar más que importar. Entonces, la demanda que genera Alemania para los países del resto de Europa es muy baja. Y en cambio, la demanda que genera el resto de países de Europa para Alemania es muy alta. Y Alemania, que es el que dirige Europa como le da la gana, está haciendo un modelo que es contraproducente. Espero que la salida de Schäuble del gobierno cambie un poco las cosas, pero lo que la va a cambiar de verdad es que no hay ningún país que tenga que hacer, excepto España, un gran sacrificio en reducción del déficit público. Por lo tanto, pueden tirar de la política fiscal para mejorar los niveles de crecimiento económico, porque la política fiscal no restará, sino sumará. A la vez, como Estados Unidos hace de motor de la economía mundial, ese motor de la economía mundial va a repercutir positivamente en Europa. Y a la vez, como China parece que estabiliza su crecimiento económico, también son unas buenas noticias. Queda por ver cómo afecta el proteccionismo de Trump. Yo creo que será más ruidos que nueces, pero en principio las perspectivas del comercio mundial son muy buenas, las perspectivas de crecimiento económico también, y la única zona que puede estar un poco más débil es América Latina. Por lo tanto, yo creo que en la zona euro vamos a ir significativamente mejor y por eso van a subir los tipos. Y me faltaba, muy importante, vendrá el halcón alemán. Les explico. Yo cojo y hago una selección para ser presidente del Banco Central Europeo y pregunto a los seleccionados, ¿qué es esto? Y hay gente que me dice, una copa. Tú no sirves para ser presidente del Banco Central Europeo. ¿Qué es esto? Y te viene un chalao y te dice, inflación. Vale, ¿y esto? Inflación. ¿Y esto? Inflación. Es decir, está perturbado. Ve inflación por todos lados, ¿vale? Este es un buen presidente del Banco Central Europeo. Y hemos tenido dos desastrosos. Duisenberg. ¿Se acuerdan ustedes, empresarios? El euro les pasó de 0,81 2001 a 1,61 2007. Se dobló. Y Estados Unidos crecía más que Europa. Y Estados Unidos tenía más tipos de interés que Europa, más altos. Entonces, ¿por qué? Porque en Duisenberg, un desastre, veía inflación. Le sustituye Trichet. Trichet tuvo una cosa muy buena. Es
imposible hacerlo peor. Ustedes se acuerdan, en plena crisis, julio del 2008, suben los tipos de interés, porque confunde una crisis de demanda con una oferta. Traduzco, el tocino con la velocidad. Y entonces hemos tenido, bueno, una suerte tremenda. Ahora hay un señor normal, que esto dice, Draghi, ¿esto qué es? Una copa brillante. Y como hemos tenido un señor normal, decimos, Draghi es genial. No, él es normal. Los demás son increíbles. Principal peligro, Jens Wittmann, presidente del Bundesbank, que quiere ser presidente del Banco Central Europeo. Este ve inflación por todos los lados. Y a partir de septiembre del 2019, si son creyentes, vayan a la iglesia y pongan no una vela, todas las velas de la iglesia. Porque como a este señor le dé por ver inflación en todos los lugares de Europa, nos puede meter una subida de tipos de interés importante, y este es, para la economía española, el único riesgo significativo a medio plazo. Que los alemanes vuelvan a hacer de las suyas. Mi impresión es que lo que está haciendo Alemania en la zona euro es horrible, negativísimo, fatal. Somos una colonia, pero es que además tenemos una metrópoli que es horrorosa. Y que si viene Jens Wittmann y nos pone una subida de tipo de interés importante, cuidado, que no sé si llegamos al 21 con la expansión económica. El único riesgo. Siguen las preguntas sobre los tipos. En este caso, pregunta si es posible esa subida de tipos reales a medio plazo con el nivel de deuda pública de los países periféricos europeos. Pero porque para hacer la conferencia más ligera, ir más rápido, porque eran 45 minutos, no les he traído gráficos. Pero la deuda pública española es muy fácil. Cuando las cosas van mal, la deuda pública sube. Cuando las cosas van bien, la deuda pública baja. Miren, los próximos años, numerador, incremento de la deuda pública. Lo que incrementa la deuda pública es el incremento del déficit. Será pequeñísimo el numerador. Denominador, tiene dos partes, lo que varía la producción y lo que varían los precios. Si la producción sube un 3% y los precios un 1,5%, tenemos que el denominador crece mucho más que el numerador y el ratio deuda pública PIB baja. Dicen, hombre, es que tenemos en la actualidad un 98,8% de deuda pública PIB. Sí, somos el país número 18 del mundo en ratio de deuda pública PIB. Y no cuentan los emergentes, porque los emergentes no les dejan tener niveles como estos, porque no les prestarían dinero. En un país emergente, si tienes el 50% de deuda pública PIB, va a hacer default. Entonces, sin contar esto, somos el número 18. Bueno, no está mal, tampoco está bien. Pero es que la deuda pública PIB de la zona euro es el 89%. No estamos tan lejos. Y nosotros, en los próximos años, la vamos a reducir de manera drástica, porque nadie está valorando, ni PP ni PSOE, que son los dos partidos que pueden llegar al poder, o incluso Ciudadanos, coger y de repente hacer déficits públicos tremendos. Por lo tanto, yo lo veo que no es ningún problema. Lo veo simplemente que ahora tenemos el 98,8% y de aquí a 10 años igual estaremos en el 70%. Progresiva reducción sin problemas. Con este nivel de tipos de interés, ¿la consolidación de las entidades financieras continuará a corto plazo? Sí, va a haber más fusiones. Liberbank está en cartera, veremos qué pasa con Unicaja, incluso veremos qué pasa con el Sabadell, que está baratísimo en capitalización, veremos qué sucede con las cajas vascas. Van a quedar 7 entidades financieras en España, aparte de cajitas pequeñitas, no mucho más. Porque, claro, tú tienes que tener una cartera muy diversificada. No te puedes basar única y exclusivamente en el inmobiliario. Y en un marco como es el de la zona euro, entidades pequeñas no tienen ningún sentido. Lo bueno sería no solo que hubiera fusiones nacionales, sino transnacionales. Y creo que va a haber mucho. Prácticamente casi cualquier banco pequeño va a desaparecer. Yo me acuerdo que hice una conferencia para el Sabadell y se me reían en el año 2010. Dice, en la banca va a quedar en el 2017 la mitad de trabajadores que en el 2008. Más o menos vamos ahí.
La banca es un sector que va a continuar perdiendo trabajadores. Lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención que no se haya aplicado una cosa que a mí que me hubiera parecido un chollo tremendo. No ha aplicado a nadie. Yo, si fuera banquero, hubiera cogido y en lugar de coger y despedir a la gente, lo hubiera convertido en franquiciado. Lo hubiera cascado el local, me hubiera sacado las nóminas y lo hubiera convertido en un franquiciado que realmente lo que haría es comercial de mi banco y todas las actividades de caja las hubiera hecho a través de un cajero automático de esos modernos que existen y que, por ejemplo, bastantes entidades financieras tienen. De esa manera no hubiera perdido capilaridad, de esa manera me hubiera sacado un montón de activos de balance, me hubiera sacado un montón de personal sin perder ni un ápice de cuota de mercado. Por razones que las que sean, han decidido recortar los costes de personal. Al recortar los costes de personal han recortado su penetración y nada, yo de verdad en banca creo que este país y los usuarios de la banca nos merecemos mejores directivos, y no estoy hablando del de la oficina, estoy hablando de los grandes. Posiblemente haya una excepción, no me pidan detallarlo, pero la inmensa mayoría. Y lo digo desde profundo conocimiento porque yo hablo bastante con ellos. Y no les diré que hablo con los de las alturas, pero sí segundos, terceros, cuartos niveles. Y a mí me parece que la capacidad estratégica no es su fuerte. Claro, alguien dice, es que vieron lo del 2007. ¿Qué van a ver lo del 2007? Ellos cogieron, vendieron sus empresas inmobiliarias, hicieron una plusvalía, la pusieron en balance, le permitieron cobrar un mayor bonus, pero el que compró con su crédito. Por lo tanto, en realidad, solo hicieron un cambio de cromos. Y ahora 3/4 de lo mismo. No están viendo la situación de la economía española, que a mí me parece sencillamente la mejor macroeconómicamente desde la llegada a la democracia. La siguiente pregunta, bueno, por cierto, Liberbank creo que sí está haciendo, franquiciando oficinas, ¿no? En zonas donde comercialmente no puede llegar, pues está reteniendo a personal cualificado por medio del sistema de franquicias. Me parece una buena opción. Tarde, pero más vale tarde que nunca. ¿Quién comprará Liberbank? Siguiente pregunta. Hay muchos pretendientes. Claro, todo depende de la necesidad. Hombre, por ejemplo, el Liberbank, para poder comprarlo, le puede comprar Unicaja, si no quiere ser comprada Unicaja a muy corto plazo, le puede comprar Sabadell, y a partir de aquí los demás pues ya es. Claro, si me dicen, no, hombre, es que el BBVA ahora no puede dedicarse a esto porque está entretenido con Turquía. Bueno, es una posibilidad. Los que tienen más urgencia para comprar Liberbank son los pequeños, los que no son muy grandes. Aquí se tiene dos muy grandes, que son BBVA y Santander, mucho más grande el Santander que el BBVA. La de capitalización le dobla Santander al BBVA. Y tenemos como mercado interior otro bastante importante, muy importante también, que es la Caixa, y ya luego nos centraríamos en bancos más pequeños. Bankinter está fuera de cualquier posibilidad. Bankia será una historia política que ya veremos cómo acaba. Por lo tanto, o es principalmente el Sabadell o es cogiendo y descartando Unicaja. Serían los dos principales candidatos. ¿Cómo ve la inversión en Telefónica y Repsol? Yo en Repsol no la veo. No la veo por una sencilla razón. Y fíjense, me parece que Repsol tiene muy buenos directivos. Y me parece yo coger y oír a directivos diciendo, oye, esto del petróleo se va a acabar. Se va a acabar, no va a ser lo que era, y le hemos de dar una vuelta a Repsol. Y hemos de meternos en otro sector por si acaso. Esto me parece francamente bien, y es un punto a favor de Repsol esos planteamientos que se está haciendo el Consejo de Administración. No obstante, yo es que no veo al petróleo para arriba, lo veo para abajo. Veo que hay una revolución industrial muy importante en materia de extracción de materias primas,
ya sea en este caso las arenas bituminosas de Canadá o el fracking en Estados Unidos. Veo que cada vez más va a triunfar, esta vez sí de verdad, coches diferentes del de gasolina a gasóleo, ya sean híbridos o ya sean eléctricos, y por lo tanto va a haber una menor demanda de petróleo. Y veo que China no es ni la sombra de lo que era. China ya no es la fábrica del mundo, va a ser el gran consumidor del mundo, y el petróleo estaba muy marcado, sus cotizaciones al alza del 2002 al 2014 basadas en el gran crecimiento de China. Por lo tanto, con confianza para los directivos, pero poca confianza en la materia prima. La otra, perdona. Repsol, Telefónica. Telefónica ha habido un cambio muy importante. Alierta, bueno, podía ser de presidente de Telefónica como cualquiera de los que estábamos aquí, porque más o menos sus conocimientos y los de ustedes y los míos de Telefónica eran los mismos. Él se dedicaba a ser el superministro. Él le encantaba decir que ponía, quitaba ministros y con la empresa hacía política. Entonces, bueno, Telefónica ha ido tirando durante los años en que estuvo Alierta, daba una buena retribución para el dividendo y ha habido un cambio muy importante. Payete no quiere saber nada de la política. Ha quitado, no todos, pero algunos políticos del Consejo y es una persona que es un experto del sector. Entonces, a mí me parece personalmente una persona muy válida. Me parece que cada vez la pesada deuda que dejó Alierta en Telefónica, un gran endeudamiento, lo está reduciendo. No ha tenido que vender O2, tiene planes de expansión en Alemania y en España continúa siendo el líder, siendo muy competitivo y sobre todo toda esta configuración de que las grandes operadoras de telefonía van a ser los principales ganadores de que prácticamente todos los dispositivos tecnológicos vayan unidos a solo un instrumento. Ese instrumento será el móvil. Indiscutiblemente, esto que les cuento ya hace mucho tiempo que está en el mercado, que puedas poner desde el trabajo el frigorífico, la lavadora, el televisor, etcétera, etcétera. Esta convergencia tecnológica pues va a favorecer a las empresas de telecomunicaciones, y por la estrategia que tiene Payete y por su validez, me parece que Telefónica puede ser una buena empresa y puede tener un alza en las cotizaciones bastante importante. Tiene un problema, como el problema que tienen la inmensa mayoría de las multinacionales españolas. Brasil pinta muy mal. Brasil ha tenido la explosión de una burbuja inmobiliaria, pero Brasil en los últimos 20 años es una promesa, como hace 30, como hace 40, como hace 50. Brasil es el futuro. Pues hombre, que venga ya, porque se le espera y no hay manera. Piensen ustedes que hace 20 años las 10 primeras exportaciones de Brasil eran materias primas y hoy continúan siendo materias primas. Y en un mundo que, según mi perspectiva, las materias primas van a bajar de precio y no van a ser lo que fueron durante la primera década del siglo XXI, pues tener muchas inversiones en Brasil puede ser un problema. No obstante, en aquello que hay un intangible de confiar o no confiar en los directivos, a mí Payete me parece una persona de bastante confianza y con capacidad de hacer una muy buena gestión, cosa que puede hacer que Telefónica suba significativamente. ¿Qué indicadores aconseja usar para valorar un fondo de inversión y a su gestor? Miren, aquellas personas que asesoro financieramente, normalmente las entidades financieras, la banca privada de esas entidades financieras, siempre les intenta colar fondos de gestión activa. A mí no me gustan nada, porque generalmente estos que son de gestión activa, yo no sé cómo lo hacen, pero cuando sube la bolsa siempre sube menos que la bolsa, y cuando baja, normalmente baja más. Le voy a poner un ejemplo. Cojo y hace un tiempo, con todas las reticencias del mundo por parte de la entidad financiera, digo, oye, vamos a entrar en dólares, vamos a poner un fondo de inversión a corto plazo en dólares. Vale, el dólar sube y resulta que la cotización del dólar en el periodo estudiado sube un 3,48, por lo tanto el fondo se había de realizar un 3,48.
y resulta que solo se revaloriza un 0,52 y pido explicaciones. No, es que ha subido la renta, ha subido el tipo de interés a largo plazo, ha bajado el precio del bono y ha contrarrestado. Imposible. Puede haber restado unas décimas, pero imposible. Mi recomendación: no se compliquen la vida. Si han de perder, pierdan ustedes. Si han de ganar, ganen ustedes. Hay múltiples índices de renta fija, de renta variable, y lo que han de hacer es un fondo que replique el índice. Si ustedes no se quieren complicar mucho la vida, cojan un fondo que replique el IBEX, un replicante que le llamo yo. Y a partir de aquí, vean la evolución, porque si no, están en manos del gestor. ¿Saben ustedes por qué en España hay tan pocas personas que tienen dinero significativo en plan de pensiones? Porque les decepciona tremendamente la gestión realizada por las entidades financieras. ¿Saben cuál es la media del dinero que tienen en planes de pensiones en España la gente? 13.200 euros. ¿Saben cuánto da de pensión alternativa? 75 euros mensuales. ¡Guau! ¿Por qué lo hacen? Porque uno va poniendo y ve que cuando ha de subir, no sube. Y cuando ha de bajar, baja más. A partir de ahí se decepciona y lo deja ahí. Entonces, mi consejo: o tienen a un gestor de muchísima confianza y de validez probada. Difícil, porque muchas veces lo que a ustedes les cascan las entidades financieras son los que ellas cobran más comisión. Porque si tienen un fondo de una gestora extranjera, ellos reciben comisión por ese fondo. Y probablemente sea el mejor para la entidad, pero no el mejor para ustedes. En consecuencia, fondo de gestión pasiva ligado a un índice. Y, por ejemplo, si es un fondo ligado al IBEX, es muy fácil de saber. Es lo que ha rendido el IBEX más la rentabilidad por dividendo menos la comisión de gestión y de suscripción. Ya está. Pues hasta aquí hemos llegado con la conferencia y con el curso. Muchísimas gracias, señor Bernardos, por su instructiva intervención. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, por su fidelidad al Foro Económico del Diario Montañés. Muchas gracias, como siempre, a los patrocinadores, el Gobierno de Cantabria, Sodercan, Liberbank, a los colaboradores Ullón y Viesgo y a esta sede habitual del Hotel Bahía. Nos vemos en septiembre. Carlos Olchaga, ya lo ha dicho Pilar antes, el día 18. Y nos vemos cada día en el Diario Montañés. Muy buenos días.